¿Y si te dijera que existen pecados tan graves, tan definitivos, que ni siquiera Dios, en toda su misericordia, podrá perdonarlos jamás? Sí, Dios es amor, su gracia es más grande que el cielo y su paciencia más profunda que el mar. Pero la Biblia es clara, hay límites, hay líneas espirituales que, una vez cruzadas, no tienen regreso. Y lo más alarmante es que millones las están cruzando hoy sin darse cuenta. En este video descubrirás los 7 pecados más aterradores que, según la palabra de Dios, sellan el destino de un alma para siempre. Algunos ya los imaginas, otros te van a estremecer, pero todos ellos nos recuerdan una verdad eterna. Dios es santo, y su justicia no puede ser burlada. Este no es un mensaje para juzgarte, sino para despertarte. Porque el Espíritu Santo está buscando hombres y mujeres que no jueguen con la gracia, que no crucen los límites y que examinen su corazón antes de que sea demasiado tarde. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede marcar tu eternidad. El primer pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quiero que prestes atención, porque lo que te voy a decir no es un tema teológico frío, es una advertencia viva, directa para ti. Jesús mismo declaró que existe un pecado que jamás será perdonado, ni en esta vida, ni en la venidera. Y no lo dijo un predicador, no lo escribió un teólogo, lo dijo el Hijo de Dios. En Mateo capítulo 12 versículo 31, Jesús advirtió que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Pero, ¿qué significa realmente esto? No es simplemente decir algo irrespetuoso o tener dudas en un momento de dolor. No, es algo mucho más profundo, algo que toca el núcleo de tu relación con Dios. En el contexto bíblico, Jesús había hecho un milagro liberando a un hombre oprimido por un demonio. La gente quedó maravillada, reconociendo la mano de Dios. Pero los fariseos, cegados por su orgullo, dijeron, este hombre expulsa demonios por el poder de Belcebú. Ellos vieron el poder de Dios cara a cara, y, aún así, lo atribuyeron al diablo. ¿Sabes qué significa esto? Que la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar deliberadamente la obra de Dios, llamarla mentira, cerrarse a la voz que te quiere salvar. Es ver la luz y decidir llamarla oscuridad. Es decirle no al único que puede convencerte de pecado y llevarte al arrepentimiento. No se trata de un error momentáneo, es una resistencia continua y consciente al llamado del Espíritu. Es apagar, una y otra vez, la voz interior que te dice detente hasta que ya no la escuchas más. Y aquí quiero que mires dentro de ti. ¿Sientes todavía convicción cuando escuchas la palabra? ¿Te duele cuando pecas? ¿Te incomoda cuando algo desagrada a Dios? Si la respuesta es sí, dale gracias a Dios, porque eso significa que el Espíritu Santo todavía está obrando en ti. Pero si cada vez sientes menos, si justificas lo que sabes que está mal, si la voz de Dios se ha vuelto un susurro lejano, cuidado. Podrías estar caminando hacia un punto sin retorno. Mira, este pecado no se comete de la noche a la mañana. Es como un proceso silencioso donde el corazón se enfría, la conciencia se endurece y el alma se acostumbra a ignorar a Dios. Al principio, sientes la voz del Espíritu corrigiéndote y respondes. Después, la escuchas, pero la ignoras. Y con el tiempo, ya ni siquiera la oyes. Ese es el verdadero peligro. Cuando llegas a un punto en el que el mensaje de la cruz no te conmueve, en el que la palabra ya no produce cambios y el pecado deja de dolerte. Cuando lo santo te parece aburrido, y lo que antes rechazabas ahora lo toleras o hasta lo disfrutas. Ahí es donde estás apagando la única voz que puede llevarte al perdón. Y escucha bien esto. No es que Dios no quiera perdonarte, es que tú mismo has cerrado la puerta al único que podía conducirte a ese perdón. Y Dios, en su amor, respeta tu decisión, aunque esa decisión te lleve a la condenación eterna. Si en este momento sientes que esta advertencia es para ti, no endurezcas tu corazón. No digas lo cambiaré mañana o cuando esté listo. El momento es ahora, porque el mañana podría llegar sin la voz del Espíritu hablándote. Si todavía puedes llorar delante de Dios, si aún puedes sentir su presencia, si en este instante hay una inquietud en tu interior. Eso significa que todavía hay esperanza. Corre a Él, arrepiéntete, pide que su Espíritu vuelva a hablarte fuerte, que te vuelva a conmover, que te vuelva a despertar.
No juegues con el límite, porque cuando la voz de Dios se apaga por completo, ya no hay camino de regreso. Antes de continuar con el siguiente pecado, quiero invitarte a ser parte activa de esta comunidad. Suscríbete a la voz de Dios para que cada día recibas mensajes que fortalezcan tu fe. Y si este tema está hablando a tu corazón, comenta: Señor, en ti confío y perdona todos mis pecados. El segundo pecado es destruir el templo de Dios. Quiero que pienses en esto por un momento. Tu cuerpo no es tuyo, le pertenece a Dios. Él lo creó, lo compró con la sangre de Cristo y lo diseñó para ser su templo vivo. No es una metáfora bonita, es una verdad espiritual poderosa. El apóstol Pablo lo dejó claro en 1 Corintios 6:19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Cada célula de tu cuerpo, cada latido de tu corazón, es propiedad del Dios que te creó y te salvó. Y cuando lo usas para propósitos contrarios a su voluntad, no solo estás pecando, estás profanando un altar sagrado. Este pecado no siempre se ve de manera escandalosa. Muchas veces es silencioso. A través del descuido de la salud. De adicciones que esclavizan. De abusos al cuerpo en nombre del placer. Uno de los ataques más graves contra el templo de Dios es el pecado sexual, la fornicación, el adulterio, la pornografía. Estos no solo contaminan el alma, también corrompen el cuerpo que Dios diseñó para su gloria. Y no olvidemos otros actos destructivos. El abuso de sustancias como drogas o alcohol. El exceso de comida que daña la salud. El culto obsesivo a la estética, donde el cuerpo se convierte en un ídolo. Incluso hay formas más extremas. El suicidio, donde una persona termina con la vida que Dios le dio. El aborto, que impide que un templo siquiera llegue a existir. Cuando tocamos lo que Dios llama sagrado, estamos diciendo con nuestras acciones: Señor, no me importa que este cuerpo sea tuyo, yo haré con él lo que quiera. Y esa es una declaración de rebelión directa contra su autoridad. Si mientras escuchabas estas palabras sentiste un peso en tu corazón, no es casualidad. Es el Espíritu Santo recordándote que todavía hay tiempo para volver. Dios no te habla para condenarte, sino para sanarte. Él no te muestra tu pecado para aplastarte, sino para restaurarte. Tal vez has permitido que tu cuerpo, el templo que Dios te confió, se llene de cosas que no le agradan. Hábitos que destruyen tu salud. Relación sexual fuera del matrimonio. Adicciones que consumes en secreto. Hoy, el Señor te está diciendo: Hijo mío, hija mía, limpia mi templo y déjame habitar en él otra vez. La buena noticia es que la sangre de Cristo no solo limpia el alma, también santifica el cuerpo. Él puede liberarte de cualquier atadura, romper la cadena más fuerte y devolverte la pureza y la fuerza que creías perdida. No importa lo que hayas hecho. No importa cuán lejos hayas llegado. Jesús sigue teniendo las llaves para abrir la puerta de tu libertad. Pero necesitas decidir. ¿Seguirás viviendo como si tu cuerpo fuera tuyo? ¿O reconocerás que le pertenece a aquel que te creó y pagó el precio por ti? Recuerda esto: cuando cuidas tu cuerpo, no lo haces por vanidad, lo haces como un acto de adoración. Cada decisión que tomas para honrarlo, es una ofrenda viva a Dios. Hoy, Él te llama a consagrarte de nuevo. No mañana. No cuando estés listo. Hoy. El tercer pecado es la lengua que destruye. Quizá no lo pienses mucho, pero las palabras que salen de tu boca tienen un poder enorme. Con ellas puedes levantar o destruir, sanar o herir, acercar a alguien a Dios o alejarlo para siempre. La Biblia lo dice claramente en Proverbios capítulo 18 versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y aquí está el problema. Muchos creyentes caen en este pecado sin darse cuenta, hablan sin medir, critican sin pensar, murmuran en secreto, difaman en voz baja. Algunos incluso usan palabras hirientes en broma, pero que clavan espinas en el corazón de los demás. Dios escucha cada palabra. Y no solo escucha las que dices en voz alta, sino también las que murmuras en lo profundo, cuando crees que nadie oye. Jesús mismo dijo que de toda palabra ociosa daremos cuenta.
Eso significa que el día en que estemos frente a Él, nuestras conversaciones serán expuestas. Lo que dijimos con rabia, lo que repetimos sin confirmar, las ofensas que lanzamos para defendernos, todo saldrá a la luz. Tal vez pienses, bueno, yo no insulto a nadie directamente. Pero recuerda, el chisme, la murmuración, la queja constante y la burla también manchan tu boca. Y una boca manchada no puede alabar con pureza. Ahora te pregunto, ¿cómo están tus palabras últimamente? ¿Tus conversaciones son más para edificar o para criticar? ¿Eres fuente de paz o de veneno? Porque aunque no lo creas, Satanás usa bocas para destruir relaciones, ministerios, familias y hasta iglesias enteras. Y si no vigilas tu lengua, él puede usar la tuya. Hoy Dios te está diciendo, pon freno a tu lengua. Habla vida. Calla cuando no edifiques. Bendice incluso a los que te hieren. Tu boca no es tuya, es un instrumento para proclamar la verdad y el amor de Cristo. Úsala para orar, para animar, para profetizar esperanza. Porque cuando hablas vida, siembras eternidad. Domina tu lengua antes de que te domine a ti. Imagina que cada palabra que pronuncias fuera como una semilla. Algunas germinan en flores hermosas que alegran el alma. Pero otras, si son venenosas, crecen como espinas que lastiman a quien las recibe. Lo que quizá no recuerdas es que esas semillas vuelven a ti. Jesús enseñó que con la misma medida que usas, serás medido. Eso significa que si siembras juicio, recibirás juicio, si siembras gracia, recibirás gracia. Por eso, vigilar la lengua no es opcional para un hijo de Dios, es una orden directa del Señor. En Santiago capítulo 1 versículo 26 lo dice sin rodeos. Si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Es duro leerlo, pero necesario. Porque puedes orar mucho, ayunar, ir a la iglesia cada semana. Pero si con tu boca destruyes, todo eso se mancha. Quiero que hoy hagas un compromiso con Dios. Antes de hablar, pregúntate 3 cosas. 1. ¿Esto edifica o destruye? 2. ¿Esto honra a Dios o me exalta a mí? 3. ¿Esto lo diría si Jesús estuviera delante de mí ahora mismo? Si la respuesta no honra a Dios, guarda silencio. Porque a veces el silencio es la respuesta más sabia y más poderosa que puedes dar. Recuerda. Tus palabras pueden ser el susurro que anima a un corazón cansado. O la gota que derrama el vaso de alguien que ya estaba al borde. Hoy Dios te llama a usar tu boca para traer vida. No para ganar discusiones, sino para ganar almas. No para repetir rumores, sino para repetir sus promesas. Y te aseguro algo, cuando tu lengua se somete a Cristo, tu vida entera empieza a cambiar. Porque lo que sale de tu boca refleja lo que vive en tu corazón. El cuarto pecado es el orgullo que cierra la puerta a Dios. Hay algo que mata más rápido la comunión con Dios que cualquier tentación visible. Y es el orgullo. El orgullo es como una niebla que cubre nuestros ojos. Nos hace pensar que todo lo que tenemos y somos es fruto únicamente de nuestro esfuerzo. Y poco a poco, sin darnos cuenta, dejamos de reconocer la mano de Dios en nuestras victorias. La Biblia dice en Proverbios capítulo 16 versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esto no es un consejo poético, es una advertencia mortal. Cuando el orgullo se mete en el corazón, te hace rechazar consejos. Te hace creer que no necesitas aprender de nadie. Y te lleva a pensar que hasta puedes vivir sin depender de Dios. Lo peor es que el orgullo no siempre se nota por fuera. Puede disfrazarse de autosuficiencia, de confianza, incluso de espiritualidad. Pero por dentro, es como una raíz que crece y empuja a Dios fuera de su lugar en tu vida. ¿Quieres saber si el orgullo está tocando tu corazón? Hazte estas preguntas. ¿Me cuesta pedir perdón? ¿Me incomoda reconocer cuando me equivoco? ¿Busco ser reconocido por lo que hago más que agradar a Dios? Si alguna de estas respuestas es sí, es posible que el orgullo ya esté levantando muros en tu interior. Dios ama a los humildes, pero resiste a los orgullosos. Y si Dios te resiste, ninguna puerta se abrirá,
por más que empujes. Por eso hoy, antes de seguir, pídele a Dios que te muestre en qué áreas has querido ser el dueño de tu vida. Y entrégaselas a Él. Porque mientras el orgullo gobierne, Cristo no puede reinar en tu corazón. El orgullo te encierra. Pero la humildad te abre el cielo. La humildad no es pensar menos de ti, sino pensar en ti de la manera correcta, reconociendo que todo lo bueno que tienes viene de Dios, y que sin Él no eres nada. Jesús dijo en Juan capítulo 15 versículo 5: Separados de mí, nada podéis hacer. Y esto no es solo para lo espiritual, también aplica para tu trabajo, tu familia, tus sueños y cada paso que das. Cuando decides vivir en humildad, Dios no solo camina contigo. Él pelea tus batallas, abre caminos y derriba muros que tú jamás podrías mover. Mira lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. ¿Lo ves? La exaltación no viene por autopromoción. Viene por rendición. La humildad es el terreno fértil donde la gracia crece. Es la llave que abre puertas cerradas. Es la señal que le dice a Dios: Señor, yo dependo completamente de ti. Y cuando tu vida refleja eso, no importa quién intente cerrarte el paso, Dios mismo te levantará frente a todos. Así que hoy, decide bajar del trono de tu propio corazón y dejar que Cristo ocupe ese lugar. Cuando Él reina, tú no tienes que pelear por reconocimiento, porque tu identidad ya está segura en Él. El quinto pecado es la falta de perdón, la prisión invisible. Quizá no quieras admitirlo, pero en tu corazón todavía hay nombres que pesan. Personas que te hirieron. Quizás un amigo que traicionó tu confianza. Un familiar que habló a tus espaldas. O alguien que te abandonó cuando más lo necesitabas. Cada vez que recuerdas lo que pasó, una mezcla de enojo y tristeza recorre tu alma. Y aunque intentas seguir adelante, esa herida sigue abierta, como una llaga que el tiempo no logra cerrar. La Biblia es clara en Mateo capítulo 6 versículo 15. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Dios no lo dice para castigarte. Lo dice porque sabe que la falta de perdón es un veneno lento. Es una prisión que no encierra al culpable. Te encierra a ti. El enemigo lo sabe. Y se aprovecha para mantenerte encadenado al pasado, robándote la paz, la alegría y la fuerza para avanzar. Perdonar no es aprobar lo que pasó. No es olvidar como si nada hubiera ocurrido. Es poner el caso en las manos de Dios y decir: Señor, yo no puedo con este peso. Pero tú sí puedes. El perdón es un acto de fe. Es creer que Dios es justo y que Él sabrá cómo y cuándo obrar. Es soltar la carga para que tus manos queden libres y puedan levantar una nueva oración. Tal vez ahora mismo sientes que no puedes perdonar, que la herida es demasiado profunda. Pero quiero que sepas algo. No tienes que hacerlo con tus fuerzas. Pídele a Dios que ponga su amor en tu corazón. Y un día, cuando menos lo esperes, te darás cuenta de que ese peso ya no está. El perdón no cambia el pasado, pero transforma tu futuro. Y hoy, Dios te está llamando a ser libre. Escúchame bien. Cada segundo que sostienes rencor, estás cargando un peso que Dios nunca quiso que llevaras. Quizás crees que guardar ese enojo es una forma de protegerte. Pero en realidad, es como beber veneno esperando que el otro muera. El perdón no es para ellos. Es para ti. Es la llave que abre la celda en la que el enemigo quiere mantenerte. Es la forma en que tu alma puede respirar de nuevo. Imagínate por un momento dejando esa carga a los pies de Jesús. Lo ves tomando tu dolor en sus manos heridas, mirándote con ternura y diciéndote: yo ya pagué por esto. Déjalo en mis manos y vive libre. Ese es el corazón del Evangelio. Ser perdonados para perdonar. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. Si hoy decides perdonar, aunque todavía duela,
Estás abriendo una puerta para que Dios sane áreas de tu vida que han estado estancadas por años. Estás rompiendo una cadena que ha frenado tu bendición. No es fácil, pero el amor de Dios en ti lo hará posible. Hoy es el día de soltar. Hoy es el día de caminar ligero. Hoy es el día de ser libre. El sexto pecado es cuando el corazón se ata a lo material. El dinero en sí no es malo. Pero cuando el dinero se convierte en nuestro tesoro más grande, el alma empieza a secarse. La Biblia es clara. El amor al dinero es raíz de todos los males. Y no hablo solo de tener grandes riquezas. La codicia se esconde también en los pequeños deseos. De querer siempre más. De comparar nuestra vida con la de otros. De nunca estar satisfechos con lo que Dios ya nos dio. El problema no es trabajar para mejorar, sino creer que la felicidad depende de lo que poseemos. Ese pensamiento nos roba la paz. Nos hace vivir con ansiedad. Y poco a poco, desplaza a Dios del trono de nuestro corazón. He visto personas que, por perseguir dinero, han descuidado su familia. Han perdido amistades. Y hasta han comprometido su integridad. Y al final, se dieron cuenta de que su alma estaba vacía. Porque ningún billete puede llenar el hueco que solo Jesús puede ocupar. Si hoy sientes que tu vida gira en torno a lo material, es momento de hacer una pausa. De mirar al cielo y preguntarte: ¿a quién pertenece realmente mi corazón? Quizá no te des cuenta, pero la codicia es como una raíz que crece en silencio, oculta bajo la tierra. Y cuando menos lo esperas, ha levantado un árbol que da frutos amargos. La codicia no siempre se ve en quien tiene mucho. A veces se esconde en quien no tiene casi nada. Pero vive pensando: si tuviera esto, si pudiera comprar aquello, entonces sería feliz. El problema es que esa mentalidad nunca se sacia. Siempre quiere más. Y lo peor, te roba la gratitud. Dios nos advierte en Lucas capítulo 12 versículo 15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Él sabe que, si pones tu esperanza en las cosas materiales, vivirás como un esclavo del nunca es suficiente. Hermano, hermana, ¿cuántas veces has sentido que lo que tienes no es suficiente? ¿Que si tuvieras lo que otro tiene, tu vida sería mejor? Ese pensamiento, aunque parezca pequeño, puede apartarte de Dios. Hoy quiero invitarte a hacer algo radical. Agradece, ahora mismo, por lo que tienes. Aunque no sea mucho. Mira alrededor. Valora a tu familia, tu salud, el techo que te cubre. Y sobre todo, valora que tienes un Dios que jamás te dejará. No permitas que el brillo del oro opaque la luz de Cristo. El dinero se gasta, se pierde, se roba. Pero el amor de Dios es eterno. Si buscas primero su reino, Él se encargará de que nada te falte. Y el último pecado es la incredulidad que apaga milagros. Entre todos los pecados que enfrían el alma, la incredulidad es uno de los más peligrosos. Porque mata tu relación con Dios desde adentro. Sin hacer ruido. No se trata solo de decir: creo en Dios, sino de creerle a Dios. Muchas personas dicen tener fe, pero en la primera prueba dudan de su amor, de su cuidado y de sus promesas. Es como si el corazón gritara: sí, Señor, pero, ¿y si no cumples? La Biblia nos muestra que en Nazaret, Jesús no pudo hacer muchos milagros. ¿Sabes por qué? Porque la gente no creía en Él. Piensa en eso. La incredulidad puede cerrar la puerta a las bendiciones que Dios ya tenía preparadas para ti. Tal vez tú también has sentido ese peso. Has orado y no has visto la respuesta. Y empiezas a pensar que Dios te olvidó. Pero quiero recordarte algo. La fe no se mide por cuán rápido Dios responde, sino por cuán firme permaneces mientras esperas. La incredulidad te roba la paz. Te llena de ansiedad. Y te hace depender más de lo que ves que de lo que Dios dijo. Hoy el Señor te dice: hijo,
Hija, yo no fallo. Si te prometí algo, lo cumpliré. No a tu tiempo, sino al mío. Porque mi tiempo es perfecto. La incredulidad no solo te detiene. Te hace vivir como si Dios no fuera suficiente. Pero la fe, incluso del tamaño de una semilla de mostaza, puede mover montañas. Tal vez hoy tu montaña se llama enfermedad, deuda, soledad, ansiedad o una puerta cerrada. Y aunque tus ojos no vean la salida, tu fe es la llave que puede abrir el camino. El enemigo sabe esto. Por eso intenta sembrar dudas en tu mente. ¿Será que Dios realmente te escucha? ¿Y si todo esto de la fe es una ilusión? Pero hoy debes responderle como Jesús le respondió a Satanás. Escrito está. Y aferrarte a las promesas eternas que no cambian. La fe no es negar la realidad. Es creer que Dios tiene la última palabra. Abraham creyó cuando todo era imposible. Moisés creyó cuando el mar estaba cerrado. Daniel creyó cuando las fieras rugían. Y tú, puedes creer ahora. Aunque el panorama parezca oscuro. Dios se agrada de los que le creen. Porque la fe es un acto de amor. Una confesión de que confías más en Él que en tus fuerzas. Hoy, si has dudado, vuelve a levantar tu fe. No dejes que el pecado de la incredulidad te robe lo que Dios quiere darte. Dile: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Recuerda, tu fe es más valiosa que el oro. Y si este mensaje tocó tu corazón, te invito a seguir recibiendo palabra viva. Suscríbete a la voz de Dios, para que cada día tu fe crezca, y juntos podamos caminar firmes hacia las promesas que Él tiene para nosotros. Porque Dios no miente, y lo que Él dijo, Él lo cumplirá.